Buenas jóvenes, esta es una animación flash tomada de Educa Plus, trata de calorimetría. Aquí tenemos un objeto que se llama calorímetro, es un aparato que nos permite obtener equilibrio térmico de dos cuerpos, en este caso una sustancia A es incluida dentro del calorímetro, se tapa y hay una variación de temperatura. En caso de que la temperatura de alguno de los dos sea mayor que la otra, se cede calor del cuerpo más caliente al cuerpo que tenga menos temperatura. Al tapar el calorímetro queda un sistema cerrado, o sea que no hay transferencia ni de masa ni de energía con el medio externo. Ahora, nosotros la masa A le podemos variar la cantidad de materia, vamos a colocarle 62 gramos. Aquí tenemos 62 gramos. Y vamos a ubicarlo a una temperatura inicial de 125 grados Celsius. 123, 25 grados Celsius. Miren que la masa A, que es esta sustancia, tiene una temperatura bastante elevada. Aquí dentro del calorímetro tengo agua, pero yo quiero tener una cantidad de agua equivalente a 110 gramos de agua. Y la voy a colocar a 20 grados Celsius. Voy a tapar el dispositivo para que la masa A le ceda calor al agua y lleguen a una temperatura de equilibrio. Miren, el cuerpo, la masa cede calor y el agua va ganando calor para llegar a una temperatura de equilibrio. Y esa temperatura de equilibrio es equivalente a 23,21 grados Celsius. O sea que la sustancia cede calor de tal forma que su temperatura baja de 125 a 23 grados a 23,21 y el agua, los 110 gramos de agua ganan calor haciendo que su temperatura aumente de 20 a 23,21. O sea que la temperatura de ambos al final es la misma. Resolvamos ese ejercicio y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos en la imagen la situación. Ya tenemos cuáles son las condiciones del ejercicio. Miremos cuáles son los elementos iniciales. Dentro de los elementos iniciales tenemos lo siguiente. Tenemos una masa 1, que es de cuántos gramos, 62 gramos dijimos, que es esta masa que está aquí, esta que está acá. Y tenemos el calor específico de la masa 1, no lo dieron en el ejercicio, pero yo sí se los voy a entregar, es de 0,06 calorías, grados Celsius, y la temperatura inicial de la masa 1 dijimos que es 125 grados Celsius. Queremos saber cuál es la temperatura final de la masa 1. De la masa 2 que tenemos, que son 110 gramos y sabemos que es agua. El calor específico de la masa 2, como es agua, ya sabemos que es una caloría, grados Celsius. La temperatura inicial de la masa 2 son 20 grados Celsius, que es el agua que está a 20 grados, aquí está. Y nos piden calcular la temperatura final de la masa 2. No sabemos cuánto es, pero sí sabemos que la temperatura final de la masa 1 y la temperatura final de la masa 2 debe ser la misma, que es la temperatura de equilibrio térmico, la vamos a llamar TF. Ahora, nosotros conocemos la expresión de que calor cedido por una sustancia, el calor cedido, en este caso por la masa 1, debe ser igual a menos el calor ganado por la masa 2. Y la expresión para calcular el calor cedido y ganado es igual a la masa 1 por el calor específico de la masa 1 por el cambio de temperatura de la masa 1 es igual a menos la masa 2 por el calor específico de la masa 2 por el cambio de temperatura que sufre la masa 2. De donde la masa 1 por el calor específico de la masa 1 por el cambio de temperatura que es temperatura final de la masa 2 menos la temperatura inicial de la masa 1 es igual a menos la masa 2 por el calor específico de la masa 2
por el cambio de temperatura de la masa 2, que sería temperatura final de la masa 2 menos la temperatura inicial de la masa 2. Aquí es 1. Ahora, ya dijimos que la temperatura final de la masa 1 y de la masa 2 es la misma y se llama temperatura final. Entonces quedaría masa 1 por el calor específico de la masa 1 por la temperatura final menos la temperatura inicial de la masa 1 es igual a menos la masa 2 por el calor específico de la masa 2 por la temperatura final de la masa 2, que es TF, menos la temperatura inicial de la masa 2. Ahora me voy a sustituir los valores. La masa 1 ya le conocemos a qué equivale. Vamos a continuar aquí abajito. La masa 1, ¿cuántos gramos son? La masa 1 son 62 gramos, ¿cierto? Entonces tendríamos 62 gramos, que multiplica el calor específico de la masa 1, que es 0,06 calorías, gramos, grados Celsius, multiplicado por el cambio de temperatura, que sería TF, menos la temperatura inicial de la masa 1, que dijimos que es 125 grados Celsius. Eso debe ser igual a menos la masa 2, que son 110 gramos de agua, multiplicado por el calor específico del agua, que es 1 caloría, gramos, grados Celsius, multiplicado por el cambio de temperatura de la masa 2, que es temperatura final, que vamos a averiguar, menos la temperatura inicial de la masa 2, que son 20 grados Celsius. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un proceso matemático. Aquí utilizaremos la calculadora. Entonces, 62 por 0,06, esta multiplicación nos está dando 3,47, cancelo gramos con gramos y me quedaría caloría, grados Celsius, que multiplica a temperatura final menos 125 grados Celsius es igual. También multiplico estos dos elementos, menos por más da menos, aquí daría menos 110 calorías sobre grados Celsius, cancelo gramos con gramos, y este término multiplica a temperatura final menos 20 grados Celsius. Siguiendo con el ejercicio, pues lo que tengo que hacer es una distribución, ¿cierto? Debo multiplicar este término por este término y este término por este término, dando los siguientes resultados. 3,47 calorías, grados Celsius por temperatura final, y más por menos da menos, 3,47 calorías, grados Celsius por menos 125 da 433,61 y cancelo grados Celsius con grados Celsius y me queda en términos de calorías. En este lado de la igualdad también hago el mismo procedimiento, hago esta multiplicación para distribución y me quedaría menos 110 calorías, grados Celsius por temperatura final, y menos por menos por menos da más. Aquí daría 2200 calorías, 2200 calorías. Se cancela grados Celsius con grados Celsius. Entonces, ahora, pues lógicamente como unas ecuaciones, junto términos semejantes. Este término semejante va con este término semejante y me quedaría 3,47 calorías, grados Celsius por temperatura final. Esto que está restando pasa a sumar 110 calorías sobre grados Celsius por temperatura final es igual a 2200 calorías más este término, que sería, ¿cuánto? 433,61 calorías. Voy a continuar aquí en la parte superior, me voy de aquí para acá. Entonces, estos dos términos, como son semejantes, se suman y nos estaría dando exactamente 113,47 calorías, grados Celsius por temperatura final es igual, y estos dos términos semejantes también se suman y nos daría 2633 calorías.
2.633,61 calorías. Despejando, nos quedaría que la temperatura al final, o sea de equilibrio, es igual a 2.633,61 calorías entre 113,47 calorías grados Celsius. Cancelo calorías con calorías, grados Celsius pasa al numerador y me queda que la temperatura de equilibrio, o sea la final de ambos cuerpos, es de 23,21 grados Celsius. Entonces ya tenemos la temperatura final de ambos cuerpos. Si ustedes comparan esa respuesta con lo que tenemos aquí en el termómetro, nos queda que el ejercicio se encuentra resuelto. ¿Qué nos quiere decir en conclusión? Que la masa A, que tenía una temperatura de 125 grados Celsius, se dio calor al agua bajando su temperatura. De 125 grados Celsius, la masa A bajó su temperatura a 23,21. El agua aumentó su temperatura de 20 a 23,21, o sea que ganó calor. Y la temperatura de ambos es lo que se conoce como la temperatura de equilibrio térmico. Ambos cuerpos en este momento se encuentran a esta temperatura. Muchas gracias.